Bueno, buenas tardes. Quería empezar cumplimentando a todos que están aquí, los que están escuchando en otros países. Ya sé que hay varios amigos que están por ahí. No quería saludarlos. Y bueno, el tema del seminario son los cambios que están pasando con la alimentación en prácticamente todos los países del mundo. Algo que podríamos llamar de transición alimentaria. Y vamos a ver cómo esta transición tiene impactado la salud y cuáles son las implicaciones políticas, lo que las políticas públicas podrían hacer para que esta transición, para que estos cambios no sean como tienen sido en el sentido equivocado, como ustedes verán. Bueno, estos son los tópicos de mi presentación. Yo voy a... La característica principal de los cambios en la alimentación se podía resumir con el título de mi presentación, que es el cambio en el consumo alimentar de alimentos mínimamente procesados y preparaciones culinarias que son sustituidas por alimentos ultraprocesados. Y ya voy a definir lo que son estos alimentos en un segundo. Entonces, esos son los 4 tópicos. Primeramente, vamos a definir lo que son alimentos procesados, en particular lo que son alimentos ultraprocesados. Después vamos a ver los problemas que existen en estos alimentos, que son los que están creciendo, son los que están sustituyendo los verdaderos alimentos del pasado. Y vamos a ver después datos empíricos sobre las tendencias temporales en varios países, cómo los países están en términos de este cambio de alimentos por productos ultraprocesados, y vamos a ver finalmente las implicaciones para políticas públicas. Bueno, entonces, esta es una historia que empieza, nuestro grupo tiene dedicado los últimos 5 o 6 años a discutir el impacto del procesamiento de alimentos sobre la calidad de los alimentos y sobre la salud. Notamos esto desde 2009, 2010, notamos que las encuestas dietéticas, la interpretación que se hacía, el análisis que se hacía de los datos que se colectaban de las personas sobre lo que ellos comían, el análisis era un análisis esencialmente de nutrientes, ¿no? De saber cuánto de proteína, cuánto de carbohidratos, cuánto de micronutrientes se están consumiendo y el análisis se quedaba ahí. Y este análisis explica muy poco de los problemas de salud que están relacionados a la alimentación. Entonces empezamos a tratar de definir lo que son alimentos procesados y sobre todo de clasificar los alimentos procesados. Casi todo lo que comimos hoy día es procesado, ¿no? Es muy raro que podemos comer una fruta, sacarla del árbol, o bueno, una verdura tal vez que no tenga pasado por ningún procesamiento, pero la mayoría de los alimentos son procesados de algún modo. Y lo que importa es saber cómo están siendo procesados, cuál es la extensión del procesamiento, hasta dónde llegamos con el procesamiento, y más importante todavía, cuál es el propósito, por qué procesamos los alimentos, cuál es la finalidad del procesamiento. Entonces, hicimos una clasificación, la publicamos un primer artículo en 2010. Después de esto, revisamos esta clasificación varias veces, la aplicamos a varios estudios, como les voy a mostrar, y finalmente tenemos una clasificación definitiva, que es esta que está publicada en 2014. Esta clasificación viene siendo utilizada en muchos estudios, como ustedes verán, por nuestro grupo en São Paulo, pero por muchos otros grupos en todo el mundo. Esta clasificación ahora en 2015, este es un libro muy bueno que salió en 2015, sobre un tratado sobre el sistema alimentario americano. Esta clasificación recibió una atención especial, una sección en este tratado. La FAO produjo ahora un libro que son guías de cómo tratar el procesamiento industrial en el análisis de las encuestas dietéticas, y otra vez la clasificación es una opción que el libro recomienda. ¿Y qué viene a ser esta clasificación? Primeramente la llamamos NOVA, entonces ese es el nombre que le dimos, y la clasificación esencialmente divide los alimentos en 4 grupos.
Todo lo que comimos a lo largo de las 24 horas podemos clasificar en uno de estos 4 grupos. El primer grupo es hecho de alimentos mínimamente procesados. Estos alimentos, ¿cómo lo definimos, no? Son alimentos que son colectados en la naturaleza y que son sometidos a algún tipo de procesamiento, en general para aumentar su duración, pero este procesamiento no incluye la adición de ninguna sustancia al alimento. Entonces, si el alimento no se adiciona nada, es un alimento mínimamente procesado. Hay varios ejemplos, son granos que comimos que son secos, después empaquetados, la leche que puede ser pasteurizada, la carne que puede ser fresca o congelada, las verduras que pueden ser limpias, congeladas, todo que no incluye la adición de una sustancia al alimento natural es considerado en la clasificación como mínimamente procesado. El segundo grupo es un grupo muy particular, hecho de pocos ítems, y lo llamamos de ingredientes culinarios. Y estamos hablando de aceite, estamos hablando de manteca, estamos hablando de azúcar, sal. Son sustancias que son extraídas de alimentos, en el caso del sal de la naturaleza, y son usadas. El propósito del procesamiento es obtener sustancias para cocinar, sazonar y preparar los alimentos. Entonces, estos alimentos de este segundo grupo no son comestibles por sí propios, ¿no? Ellos son apenas consumidos cuando están siendo usados para preparar alimentos. Entonces, estos ingredientes son muy importantes, porque sin ellos es muy difícil consumir a los alimentos mínimamente procesados. La mayoría de los alimentos mínimamente procesados tienen que ser cocidos, tienen que ser sazonados, si no, no tiene sabor. Entonces, este es el grupo de los ingredientes culinarios. El tercer grupo es de alimentos procesados. ¿Qué son esos alimentos procesados? Son los alimentos procesados antiguos, en su mayoría. ¿En qué consisten? Consisten en el alimento integral, que es añadido, ahí sí, añadido de sal, muchas veces las conservas, por ejemplo, los quesos, los panes, o de azúcar, algunas conservas tienen azúcar. Pueden tener también como un atún, por ejemplo, con aceite y sal, ¿no? Entonces, estos son alimentos procesados. La mayor parte de estos productos son en general productos de 2 ingredientes, 3 ingredientes, pero el alimento es, digamos, 90%, es lo más importante en el producto. Al revés, los alimentos ultraprocesados son productos donde ya no se ven los alimentos. Los alimentos integrales ya no están, o si están, hacen una proporción muy pequeña del producto. Estos ultraprocesados son hechos con sustancias que se extraen, se derivan de los alimentos. Entonces, los alimentos son destruidos, separados en partes, y estas partes, como el almidón, o la proteína, o el aminoácido, o el azúcar, son reconstruidos, se hace una reingeniería, ¿no? Y se produce un producto que es muy atrayente. Y como un producto que tiene aceite, que tiene sal, que tiene azúcar, puede ser atrayente, porque tiene aditivos. Entonces, los aditivos son esenciales en estos productos para hacerlos atrayentes. Una cosa muy importante en este grupo de alimentos es que sus ingredientes, primero que son muchos ingredientes, segundo que esos ingredientes son de bajo costo. Entonces la industria puede hacer estos productos con costo muy bajo. Y con los aditivos se puede combinarlos de una manera que se tornan muy atrayentes. Ellos ganan color, textura. Hoy la tecnología de alimentos está, como todas las áreas científicas, muy desarrollada. Entonces hoy se puede, por ejemplo, hacer que una mezcla de sal, de azúcar, de grasa tenga el sabor que uno quiera, simplemente con sustancias que son sintetizadas y que imitan los verdaderos sabores, los verdaderos colores, la verdadera textura de los alimentos. Entonces la industria descubrió una manera de hacer productos que son muy atrayentes y de costo muy bajo. Estos son los alimentos ultraprocesados.
Yo decía que la clasificación es importante porque ella no solo trata del proceso, de las técnicas que son utilizadas, de los ingredientes que son utilizados, pero también del propósito del procesamiento. Entonces, el propósito del procesamiento de las tres primeras categorías, los mínimamente procesados, los ingredientes culinarios, los alimentos procesados, es esencialmente alargar la duración de los productos y hacer con que la preparación de alimentos sea más fácil y que haya más diversidad en la alimentación. Entonces, en principio, este es un aspecto muy positivo del procesamiento de alimentos, ¿no? Para la seguridad alimentaria, para la diversidad de la alimentación, es importantísimo el procesamiento de alimentos. Entonces, en ese ejemplo vemos una pasta que es trigo molido, que es la harina, que es un alimento mínimamente procesado. Vemos verduras, vemos el queso. Esto todo está combinado de una manera a producir una alimentación que le da placer a la gente. Entonces, en este caso, los alimentos procesados están ayudando a gente a comer sano. Los alimentos ultraprocesados no son usados para nada, sino que son consumidos por sí propios. Son hechos de esta manera. Entonces, su función es deslocar, es sustituir los alimentos verdaderos. No se puede pensar que esos productos que ustedes miran en la pantalla pueden ser usados para preparar una comida. Ellos son la comida, ellos son lo que la gente va a consumir. Entonces, ahí, y para que eso se quede más claro, miramos estos dos ejemplos, ¿no? Lo que es importante es que, como ustedes van a ver, los ingredientes de los alimentos ultraprocesados son muy problemáticos. Pero cuando la gente elige comer un alimento ultraprocesado, la persona no está comiendo el verdadero alimento, ¿no? Si uno consume este helado que tiene una forma de una banana, no come la banana. Entonces se pierde dos veces. Se pierde porque se tiene un producto, como ustedes verán, que es totalmente desequilibrado nutricionalmente. Se deja de consumir el otro alimento que es el verdadero, ¿no? Y en el otro ejemplo eso también está muy claro. Bueno, algunos datos epidemiológicos ahora. Hay una diversidad muy grande, aunque en todos los países los cambios son muy semejantes. En función de la cultura alimentaria, que es muy distinto de país para país, el dominio de los alimentos ultraprocesados es diferente. En estudios que hicimos en estos 20 países, con encuestas de compra de alimentos, lo que calculamos fue el percentual de la compra de alimentos, del total de calorías que una familia compra durante un mes de alimentos. ¿Cuál es la proporción que son de alimentos ultraprocesados? En Francia solo de 7%, en Italia 8%, estos son años 90, ya hoy debe estar diferente eso. Pero en Canadá son 55%. Entonces, usted ve una diferencia muy grande. Aquí no tenemos Argentina, pero tenemos a Chile. Chile es el segundo país con la más alta proporción de alimentos ultraprocesados. En este slide, esto es un libro de OPS que va a salir ahora en las próximas semanas. Y ahí sí yo tengo datos de Argentina, entonces esto no está publicado todavía, pero va a salir muy pronto. Hay una relación de 80 países. Estos son datos no de compras, sino de ventas de alimentos. Euromonitor es una institución, una compañía multinacional que controla en muchos países lo que se vende, en toda parte, en todo tipo de negocio. Entonces tiene estadísticas muy buenas sobre estos alimentos que ustedes no van a leer ahí, pero son refrigerantes, son snacks, son productos congelados, esto es todo que los mostré en los slides anteriores. Y ahí miramos cuántos kilos, eso no está en calorías, está en kilogramos por persona por año de alimentos ultraprocesados que son comprados por las personas. Yo tampoco consigo leer eso, pero estoy seguro que Argentina es el 10º país de esta lista, con 180 kilos de productos ultraprocesados por persona por año, lo que le da más o menos 500 gramos de productos ultraprocesados por día por persona. Es bastante, ¿no? El primer probablemente es Estados Unidos. Pero otra vez ustedes miran la diversidad, y esto es importante porque esto quiere decir, como les voy a mostrar dentro de poco tiempo, en todos países estos alimentos están creciendo, en todos, sin excepción.
con diferentes niveles. Y esto slide nos muestra perfectamente el tamaño del mercado. Los países que están abajo pueden crecer mucho, ¿no? Todavía pueden llegar a ser entonces un mercado, y los países que están más abajo son los países de renta, ingresos medios, de ingresos bajos. Porque el mercado de países como Estados Unidos, Reino Unido, mismo mercado como Canadá, Chile, están ya casi saturados. Bueno, lo que está mal con estos alimentos ultraprocesados. Les voy a mostrar 3 tipos de investigación que hicimos. El primero es muy sencillo. Tomamos estas encuestas de compras de alimentos hechas en varios países y lo que hicimos fue comparar el perfil nutricional de todos estos productos en conjunto con todos los demás alimentos que la gente compra, ¿no? Después, empiezo con esos. En todos los países que estudiamos, sin excepción, cuando tomamos este conjunto de alimentos ultraprocesados y comparamos con lo demás, y mira, lo demás significa que estamos comparando con el azúcar que la gente compra para preparar, hacer sus preparaciones con sal, aceites, grasa, todo, arroz, frijol, carne, todo. Cuando comparamos a estos 2 grandes grupos de alimentos, lo que notamos es que los ultraprocesados tienen mucho más calorías por grama. Entonces, son compactos, tienen mucha caloría por volumen. Y esto es muy importante, porque comimos en parte para satisfacer nuestra necesidad de energía, pero comimos mucho con referencia al volumen, ¿no? Entonces, ellos tienen una cantidad muy grande de calorías por volumen. Tiene mucho más azúcar libre, que es un azúcar escondido, ¿no? Es un azúcar oculto. Cuando comparamos el azúcar que la gente compra para hacer sus preparaciones y diluimos con los alimentos y comparamos con el azúcar que está dentro de los alimentos ultraprocesados, hay más azúcar libres en estos alimentos ultraprocesados. Las grasas trans están restritas a estos alimentos, ¿no? Porque ellos son hechos con gordura, aceites hidrogenados, entonces ellos tienen grasas trans y tiene menos proteína, tiene menos fibra y tiene menos micronutrientes. Entonces, el perfil nutricional de estos productos es mucho peor en todos los países a la dieta habitual que la gente tiene con alimentos, ingredientes culinarios, incluso alimentos procesados. Por ejemplo, la densidad de energía. Ahí son, en todos países otra vez, la densidad energética de las dietas tradicionales, digamos, es alrededor de 1.5 calorías por gramo, kilocalorías por gramo. Y esta es la densidad energética que hace con que el balance, que podamos controlar el balance energético de una manera eficiente, o sea, que podamos comer solamente aquello que vamos a gastar. En los países, en los productos ultraprocesados, al revés, la densidad energética varía un poco, pero está en torno de alrededor de 2.53. Así que hay 2 veces más calorías por la misma cantidad de gramos en estos productos. Pero les voy a mostrar datos ahora más directos, no de compras de alimentos, sino que datos de encuestas alimentarias, inquéritos alimentarios muy bien hechos. Les voy a presentar datos de Brasil, de Estados Unidos, que son encuestas hechas con millares de personas por lo menos 2 días. Se estudia todo lo que la gente consume en 2 días. Y de ahí se hace un diagnóstico individual del consumo alimentar de la persona. Estos datos, empiezo con los datos americanos. En los Estados Unidos, en 2009-2010, un dato reciente, 60%, aquí tenemos abajo, 60% de las calorías son de alimentos ultraprocesados. Ahí ustedes ven los ejemplos, varios tipos de fast food, refrigerantes, varios tipos de snacks, cakes, cookies, cereales matinales, salsas, productos de carne reconstituidos, suman 60% de las calorías. 7% son alimentos procesados, panes, quesos, jamón. Ingredientes culinarios son muy pocos, son 2.9%. Entonces, los americanos casi no consumen estos ingredientes. Esto no quiere decir que no consumen azúcar, no consumen aceites, sino que no los consumen en sus preparaciones culinarias. Y los alimentos suman 30% de las calorías y
mitad de estas calorías son carne, frutas y leche. ¿Y por qué son estos tres alimentos? Porque son alimentos que o no se necesita cocinar, leche, frutas, o la carne, que tampoco se necesita mucha preparación. Entonces, la alimentación de estos americanos es muy poco variada en términos de alimentos. Granos casi no aparecen, 3% de granos. Esta es la situación de Brasil. En Brasil, no más 60%, sino que 21% de las calorías vienen de alimentos ultraprocesados. Pero los alimentos son los mismos. Son los snacks, son los refrigerantes, son los fast food. Estos son los mismos. Los alimentos procesados, como 9%. Los alimentos mínimamente procesados, 70%. Arroz, frijol, carne, frutas, otros cereales, leche, pollo. Bueno, esa es la alimentación tradicional de Brasil, que toma 70%. Lo que hicimos en estos dos países fue relacionar cómo la proporción de calorías que viene de los alimentos ultraprocesados influencia la calidad general de la dieta. Empecemos con la cantidad de grasa. En este slide, en los próximos, les voy a mostrar la población brasileña y americana dividida en 5 quintiles, de acuerdo con la proporción que los ultraprocesados ocupan en su dieta. El quintil 1 es de la gente que consume menos alimentos ultraprocesados, el quintil 5 los que consumen más alimentos ultraprocesados. En Brasil el quintil 1 es como 5% de las calorías, el quintil 5 50%, Estados Unidos ya empieza con 30%, son los que menos comen, ya comen 30%, y los que más comen ultraprocesados llegan al 90%. ¿Qué pasa con la cantidad total de grasas en la dieta? ¿Cuál es la proporción de grasas en la dieta? Sabemos que debe ser hasta 30%, más de 30%, el riesgo de obesidad, de varias enfermedades puede subir. Lo que vemos en este slide es que en los dos países pasa lo mismo. Más la gente tiene alimentos ultraprocesados, más su dieta va a tener una cantidad de grasa elevada y va a llegar, mismo en Brasil, por ejemplo, el último quintil ya llega a 30%. Las grasas saturadas, que sabemos también son todavía más importantes para la salud, la misma cosa, ¿no? 10% sería el límite que la OMS recomienda, el máximo para grasas saturadas. Se ven que en Brasil los primeros 3 quintiles, la gente que no consume mucho ultraprocesado, están bastante bien, los otros ya empiezan a tener problemas, y Estados Unidos ya todos tienen problemas. Azúcar libre, que sabemos hoy tal vez sea el nutriente más importante en términos de enfermedades crónicas, diabetes, obesidad, doença cardiovascular y todas las consecuencias de estas enfermedades, lo mismo en los dos países. Más alimentos ultraprocesados, más azúcar. La densidad energética, que ya había hablado, empezamos en Brasil, la gente que come arroz y frijoles con una proporción bastante importante de su dieta tiene una densidad energética de 1.5, que es la ideal, pero ya llega a casi 2 para la gente que tiene más ultraprocesados. En Estados Unidos lo mismo. Estos son los que aumentan. Todos estos nutrientes que son considerados de riesgo para enfermedades, sobre todo enfermedades crónicas, suben. Lo que pasa con los otros nutrientes, las fibras que son tan importantes en términos de prevención de cáncer, de obesidad, de varias doenças crónicas, es casi una correlación perfecta. Así podemos decir, si queremos saber la cantidad de fibras que la dieta de una persona tiene, basta saber cuánto de ultraprocesado consume. ¿Y por qué eso? Porque lo ultraprocesado no tiene alimento. Y la fibra hay en el alimento integral, ¿no? La fibra es una parte integrante del alimento vegetal, de las plantas, pero si el alimento no está, se desapareció del producto ultraprocesado, no hay fibra. Y por eso tenemos esta relación tan clara. Proteínas son el nutriente que más produce saciedad. Entonces, una dieta con poca proteína va a saciar menos y la gente tiene necesidad de comer más para llegar al mínimo que necesita de proteína. Hay estudios modernos, recientes sobre eso, puedo después comentar si tiene interés, pero lo que pasa es eso. Como no tiene alimento, no tiene fibra y tiene menos proteína.
tiene menos fibra y menos proteína. Pero no son los macronutrientes. Cuando empezamos esos análisis pensamos, bueno, estos productos muchos son fortificados, ¿no? No sabemos si funcionan, si la fibra añadida o si los micronutrientes añadidos tienen la misma función, probablemente que no tienen, pero aún así pensamos deben tener más micronutrientes porque pueden ser fortificados. Pero miren, les voy a mostrar los micronutrientes más importantes no solo para enfermedades crónicas, sino aquí incluso para deficiencias nutricionales. Lo que pasa con vitamina A, menos ultraprocesados, menos vitamina A, más ultraprocesados, menos vitamina A, más ultraprocesados, menos vitamina C, menos hierro, menos zinc. Entonces los micronutrientes que son más importantes, sobre todo para la malnutrición, tienen menos. Entonces, aunque sean fortificados, y mismo no sabiendo si esta fortificación funciona, tiene una cantidad menor. Entonces, la relación que estos alimentos tienen con el perfil nutricional es la peor posible. No hay ninguna excepción, no hay ningún nutriente donde la relación entre ellos y el nutriente sea una relación positiva para la salud. Pero estos aspectos apenas de los nutrientes, ¿no? La alimentación, la relación entre alimentación y salud, en el viernes voy a hablar un poco más de eso mañana, pero esta relación es mediada por nutrientes, pero hay otros aspectos en la alimentación, otros atributos de la alimentación que también son muy importantes para la salud. Y sobre todo si estamos preocupados, y todos estamos preocupados con la epidemia de obesidad en todo el mundo, tenemos que estar preocupados con los factores de la alimentación que hacen con que la gente coma más de lo que necesita, ¿no? El consumo de energía excesivo está ligado más a estos factores do que a los nutrientes en sí. ¿Y cuáles son estos factores? El primero es la palatabilidad. Comimos los alimentos en función del sabor y del placer que tenemos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que es alimento ultraprocesado, porque como son artificiales, ellos son hechos para que sean hiper sabrosos. Son hechos en laboratorios, ¿no? Alguien ya dice eso, que antes la gente que cocinaba, comíamos lo que el cocinero o que hacía, ¿no? Hoy la gente come lo que los psicólogos y los ingenieros de alimentos deciden. Los psicólogos que hacen todos los estudios de aceptación para ver el punto de sal, el punto de azúcar, qué gusto, qué textura, qué colores, hace con que tú vas a comer más de lo que necesita. Entonces, estos productos son manipulados de una manera para que sean consumidos en exceso. Otro aspecto es que algunos de estos ingredientes, como la cafeína, el monoglutamato de sodio, son ingredientes que llevan a la adición o al menos a la habituación. Otra cosa es la manipulación de alimentos, de tamaños, ¿no? Esos productos, como lo dice, los ingredientes de estos productos son de costo muy bajo. Entonces la industria puede vender una cantidad de doble o triple por un precio muy poco diferente del tamaño normal, digamos. Entonces la gente se expone a tamaños. El asunto del refrigerante es muy claro, ¿no? Históricamente van aumentando de tamaño y la gente va consumiendo más y más. Y un otro aspecto interesante es esto de comer sin atención. Para el balance energético es fundamental que la gente coma con atención, concentrado. Y estos productos, como les voy a mostrar en un segundo, inducen a esto que llamo mindless eating. No tengo mucho tiempo de explorar eso, es una área fascinante de investigación, pero esos 3 libros son muy interesantes porque ellos nos muestran no solo que los alimentos ultraprocesados tienen mucho azúcar, mucho sal, tiene aditivos, tiene textura, que lo hacen que sean consumidos en exceso. No solo tiene este ingrediente, pero tiene este ingrediente exactamente con este propósito, para que sean consumidos en exceso. El asunto del comer sin atención, se puede mirar eso. Jamás veríamos una situación de esta, de una persona comiendo una comida de verdad, ¿no? Es imposible comer en esta situación. Solo se puede comer un producto que está listo para consumo, que tiene exactamente las características. Entonces, ellos son hechos para que sean consumidos en estas condiciones, ¿no?
Y la propaganda, que es el quinto atributo importante de esos productos, hace con que todos estos aspectos que yo mencioné antes sean más importantes, sean más intensos. La publicidad, cualquier uno que mira la pantalla de televisión o internet y todo, ve que una parte importante de la publicidad que se hace por los medios más efectivos de comunicación es de alimentos, ¿no? Se ve propaganda de autos, celulares y alimentos, y bancos. Bueno, y dentro de los alimentos, ¿cuáles son los alimentos que son propagandeados? Los ultraprocesados. Yo dudo que uno de ustedes pueda lembrar de una propaganda vista en los últimos tiempos de, no sé, de tomate, cebolla o de frijol o mismo de aceite o de harina, no hay. ¿Por qué? Porque estos alimentos, estos productos son muy rentables y la propaganda hoy, que es muy efectiva pero es muy cara, solo puede ser paga con productos que le den mucha ganancia a las empresas. Entonces, la publicidad está totalmente concentrada en estos productos. ¿Y cuál es el contenido de esta publicidad? De la mayor parte de la publicidad, el contenido es exactamente promover lo que llamamos el comer compulsivo, el comer excesivo. Este ejemplo no necesita ningún comentario, ¿no? Es una línea de productos que son helados, bizcochos, chocolates, que tiene este nombre Sin Parar, ¿no? Y la propaganda dice que es sin parar porque es uno después del otro, el nombre dice todo, sin parar es irresistible. Entonces, estos productos son hiper sabrosos gracias a la manipulación que reciben y la propaganda los hace aún más sabrosos. El comer compulsivo está tan claro, porque este es un terreno que no es regulado. La publicidad de alimentos en poquísimos países está regulada y el contenido es este. Por ejemplo, este es un producto en Canadá, yo estuve ahí en Canadá y miré es un producto fantástico, es un helado que imita una banana y es consecuencia de muchos años de investigación porque es un producto extremadamente tecnológico. Esta cobertura de la banana es hecha de un material que conserva el helado fuera del refrigerador en la temperatura. Entonces, estamos hablando en ciencia muy, muy desarrollada. Pero, ¿cuál es la propaganda? Dice eso ahí abajo. Con algo tan divertido y sabroso, niños y adultos van a ser entretenidos todo el tiempo y van a venir para comer más. Entonces, porque esa es una propaganda institucional, ¿no? Que se hace a los comerciantes. Y esto es el mismo producto en Brasil. ¿Y por qué yo muestro eso? Para mostrar, primeramente, este mercado de ultraprocesado es tan rentable que es dominado por 10, 15 compañías en todo el mundo, las mismas, ¿no? Todas las compañías pequeñas son compradas porque son muy rentables y no quieren competición. Y los productos son los mismos y las propagandas son las mismas. Entonces ellos tienen una capacidad muy grande de comprar muy barato porque compro ingredientes en cantidades absurdas de los países que pueden vender más baratos. Entonces hay una explotación también de los agricultores que fornecen las materias primas finalmente, porque esto es hecho de alimentos. Entonces, algún agricultor hay que plantar la soya o el azúcar para que sea usado en estos productos. Una estrategia ¿cuál es la respuesta para eso? ¿Cuál es la respuesta de la industria? Es lo que ellos llaman la reformulación de los productos. Entonces, muchas industrias ahora, ya delante de tanta evidencia que esos productos no son buenos para la salud, empiezan a reconocer eso y decir, no, hasta ahora no hicimos bien, pero ahora vamos a hacer los mismos productos que van a ser perfectos, ¿no? Este ejemplo de cereales, ¿no? Cereales entre comillas, matinales, ahora se les agrega fibra. Como yo dije, no sabemos, probablemente esta fibra no funciona de la manera que debía funcionar la fibra natural. Se ponen algunos edulcorantes y bueno, ya tenemos un producto que está adecuado, ¿no? Y miren qué dicen, con el mismo sabor, el grande sabor. Entonces, este alimento ultraprocesado apenas son como los cigarrillos de filtro, ¿no? Así son mejores un poco,
pero igual siguen con los principales problemas, sobre todo la cuestión del consumo excesivo, la densidad energética. Esto la industria no puede cambiar, ¿no? Porque eso, no puede cambiar los ingredientes, entonces no puede cambiar varias características de esos productos. Y ahora les muestro algunos estudios epidemiológicos que estamos haciendo. Hay varios grupos testando eso con estudios empíricos de corte, estudios transversales, estudios experimentales. Les muestro algunas cosas, son trabajos, algunos publicados, otros están en publicación. Y empiezo con estudios ecológicos, ¿no? Aquí tenemos 8 países en nuestro continente y estamos ahí correlacionando la proporción de alimentos ultraprocesados en las cestas alimentarias, de compra de alimentos en estos países, datos nacionales, con la prevalencia nacional de la obesidad. Claro, no es una correlación perfecta, va mucho en sentido de la hipótesis que tenemos que más ultraprocesados, más riesgo de obesidad mayor. Esto es para Europa, son 19 países en Europa. Otra vez miramos una correlación bastante razonable y esto está controlado para varias variables y aún es significativa la correlación. Este es un trabajo bastante interesante, así yo lo recomiendo que ustedes lo miren, así que sale de OPS. Es un libro sobre alimentos ultraprocesados, tendencias, impacto en la obesidad e implicaciones políticas. Estos son los productos ultraprocesados, estos son datos de venta de alimentos, datos nacionales de ventas per cápita de alimentos, y estos son los alimentos incluidos ahí, refrigerantes, comida pronta, varias cosas. Esta es la correlación que se obtiene cuando se relaciona ventas anuales per cápita de estos productos con variaciones en el índice de masa corporal medio de la población de cada país, de la población adulta. Ustedes ven que en todos los países hay aumentos, tanto en la venta de los productos per cápita, cuanto en el índice medio de obesidad. Y la correlación es muy fuerte, ¿no? Ustedes van a ver ese trabajo, va a ser muy interesante, sale muy pronto. Este es un estudio ecológico también, con familias brasileñas, son como 50.000 familias de Brasil, y las dividimos en 4 cuartiles, según el consumo de alimentos ultraprocesados, la compra de alimentos ultraprocesados, y miramos indicadores de obesidad de los hogares. ¿Okay? El índice corporal medio del hogar, usando adultos y niños, obviamente ajustando para la edad, la prevalencia de obesidad, de sobrepeso. Todos ellos aumentan y esto está otra vez controlado para variables socioeconómicas y varias otras. Estos son datos individuales, estos no están todavía publicados, de encuestas, ahí sí, de consumo efectivo de alimentos. Dividimos las personas de Brasil y de Estados Unidos en quintiles y calculamos el riesgo relativo ajustado de ocurrencia de obesidad y otra vez ustedes ven que hay una relación bastante clara. Esto es, como decía, un trabajo, hay varios estudios de corte ahora, pero todavía no tenemos resultados. Algunos estudios con síndrome metabólica, con dislipidemia, mostrando asociaciones. Yo creo que en los próximos 5 o 10 años tenemos mucho más evidencia empíricas de relación con las enfermedades. Pero quiero demostrar ahora datos de tendencia de consumo de esos productos en algunos países. Canadá y Brasil son los países que empezamos este proyecto con estudios en esos 2 países, con encuestas de compra de alimentos, y ahí ustedes miran la proporción de ultraprocesados en las compras de alimentos, en total calórico, y es muy claro que la tendencia es de subida en diferentes niveles en Canadá y en Brasil. Estos son datos a través de ventas de alimentos, de Euromonitor. Ahí tenemos países de ingresos medios, altos y medios bajos, son 46 países y miramos que es muy claro el aumento en las ventas de esos productos. En algunos países las ventas aumentan al 10% al año. ¿Sí? Los refrigerantes, por ejemplo, en estos países de renta media
aumenta un 10% al año. No hay ninguna otra mercadería que crece de esta manera. Así que en 7 u 8 años se dobla el consumo. Los países de renta media-baja, ustedes ven que el consumo todavía es bajo, pero la tendencia es la misma. Y en los países de alto ingreso, esos 33 países, no hay mucha subida, ¿no? ¿Por qué? Porque llegaron al techo, ¿no? Ya no hay más mercado, ya no hay más cómo aumentar las ventas. Por eso que todo el esfuerzo que miramos hoy de esas compañías es de aumentar las ventas en países de renta media y renta baja. Esto es el mismo libro de OPS que lo mencioné antes, y todos estos países de América Latina tenemos el conjunto de alimentos ultraprocesados, ventas per cápita anuales, y usted ve que empezamos ahí en México, el país donde el consumo es más importante, llega a como 200 kilos de esos productos por persona por año, pero todos ellos van en la misma dirección. Y esto también del mismo libro, comparando, es interesante a ver estos no son kilogramos, sino que son ventas, ¿no? En términos de cantidad, el total de ventas, ¿no? Entonces, miramos que en nuestro continente, cuando comparamos América Latina y América del Norte, en el año 2000, las ventas de estos productos estaban mucho más en los Canadá y Estados Unidos, pero ahora nosotros ya consumimos la misma cantidad de productos que consumen Canadá y Estados Unidos, y probablemente vamos a seguir subiendo. Se ve que en Estados Unidos y en Canadá ya hay una estabilización. Bueno, ¿cuáles son las implicaciones de estas tendencias, de estas asociaciones que les mostré? Básicamente, lo importante aquí es que lo que se tiene hecho en términos de políticas públicas sobre estas cuestiones no tiene funcionado. Y lo que los países tienen hecho, los que hacen alguna cosa, ¿no? La reformulación de productos, pero dirigida por la industria. Entonces, la propia industria está diciendo, va a remover no sé cuántas toneladas de sal, va a sacar las grasas trans, ¿no? Esto es bueno, claro que esto es bueno, esto debe ser hecho, pero esto jamás van a ser con que estos alimentos sean tan buenos cuanto los alimentos de verdad. Este es un punto. La regulación de marketing, como decía, los países no están regulando el marketing de esos productos, pero las compañías sí, dicen que están regulando. Hay varios estudios mostrando que la regulación no sirve absolutamente a nada, porque ellos les ponen metas que son las que no van exactamente a comprometer sus ventas. Y finalmente, el último aspecto que yo quería mencionar, y con esto ya me aproximo del final, es que las guías alimentarias, los consejos que damos a la población en términos de la alimentación, ignoran totalmente el procesamiento de alimentos. Entonces, el mensaje que se tiene en las guías tradicionales es bueno, tú necesitas proteína, necesitas hierro y fibra, y puede tener esto con esta opción o la otra opción. Entonces, muchas de estas guías nos muestran, por ejemplo, necesita carbohidratos, puede ser pan, puede ser granos, puede ser bizcocho, puede ser cereales matinales, cualquier cosa, porque lo que necesitas es carbohidrato. Bueno, sabemos que esto no es, estas guías alimentarias y estas guías alimentarias fueron desarrolladas en el siglo pasado, cuando el problema era desnutrición. Entonces, hacía algún sentido de decir que uno necesita fruta porque tiene que tener vitaminas, necesita granos porque tiene que tener carbohidratos, pero hoy el perfil de problemas de salud relacionados a la alimentación está muy lejos del siglo pasado y las guías siguen haciendo las mismas recomendaciones. Lo que necesitamos, 3 cosas por lo menos son importantes. Primero son las políticas fiscales. Estos productos, aún depende de país para país, pero estos productos, si no son más baratos de que los alimentos, van a ser. En Estados Unidos e Inglaterra hay un montón de estudios mostrando eso, ¿no? Cada vez más caro comer comida de verdad, cada vez más fácil y más barato comer estos productos ultraprocesados.
Pero ¿por qué son baratos o se tornan baratos? Porque en realidad no, los costos de su producción son subsidiados en gran manera, ¿no? Y hay un aspecto que no mencioné hasta ahora. Estos productos tienen un impacto ambiental. Producir alimentos tiene impacto ambiental. Cualquier alimento que producimos tenemos un impacto ambiental negativo, siempre. No hay excepción. Pero producir alimentos ultraprocesados es mucho peor. Se requiere mucho más energía, más agua, más transporte, se genera más basura. Todos los aspectos relacionados al ambiente estimulan las monoculturas, las grandes producciones, acaban con la agricultura familiar, porque los ingredientes que uno necesita para aquí no son alimentos. La agricultura es necesaria para estos productos, para fornecer materia prima. Lo que se quiere no es la soya, se quiere el aceite, se quiere el azúcar, se quiere la proteína. Entonces no importa la calidad del alimento. Entonces, el impacto en nuestro sistema alimentario, no solo en la salud, es muy negativo de esos productos. ¿Y por qué son baratos? Yo decía, porque no pagan sus costos. Si los costos para la salud, para el ambiente, fueran incluidos en su costo, ellos costarían mucho más. Entonces, esto se resuelve con políticas fiscales. Y ahora tenemos en México una experiencia muy interesante de tajar los productos ultraprocesados, ¿no? Ellos tienen que pagar un impuesto más o menos de 10% y ya resultado mostrando que esto funciona. La gente está consumiendo menos refrigerantes en México ahora con los impuestos. El segundo aspecto es la regulación de marketing. Los alimentos, porque la gente dice así, bueno, regular alimentos no hace sentido, todos saben lo que comer, no hay problema. Esto era verdad el siglo pasado, no es más en este siglo. En este siglo la alimentación tiene que ser regulada y les mostré varios ejemplos que dejan esto muy claro. Y el otro aspecto son las guías alimentarias, como yo dije, que tenían que ser revisadas. Y lo que voy a hablar con ustedes ahora un poquito al final es una experiencia interesante que todo este concepto de ultraprocesamiento de alimentos, trabajamos durante 3 años con el Ministerio de Salud para producir guías alimentarias modernas, ¿no? Que lleven en cuenta el perfil de problemas de salud de la población, los cambios que hubo en el sistema alimentario y tratamos de revisar entonces la guía que teníamos antes, que ya era buena, no era como esta, por ejemplo, que está aquí, que está totalmente vaciada en nutrientes, pero básicamente adoptamos un otro concepto y valorizamos mucho la cuestión del procesamiento de alimentos. Y les muestro ahora muy brevemente las principales recomendaciones de la guía. Tenemos un capítulo inicial de principios que orientan todas las recomendaciones, pues un capítulo en cómo elegir los alimentos, después cómo transformar los alimentos en comidas, en preparaciones, un capítulo sobre el modo de comer, la comensalidad, y un capítulo sobre cómo luchar contra los obstáculos. Son 4 recomendaciones básicas que la guía hace, y esta guía tiene varias cosas, novedades. La primera es que no es una guía para nutricionistas, es una guía para la gente común. Entonces no es una guía ni para profesionales de salud, es una guía dirigida a la gente. Entonces, los mensajes son muy sencillos y no requieren que la gente sepa lo que es grasa saturada, lo que es grasa trans, nada de eso, ¿no? Se habla de alimentos y comida. Entonces la primera recomendación es que es basada en los 4 grupos que yo mencioné al principio. Para el primer grupo la recomendación es haga de ellos la base de su dieta. Y hay varias razones para eso. Razones de salud, razones ambientales, razones sociales, razones culturales. Y pensamos que es importante eso. La gente tiene que tener idea que cuando elige alimentos no está apenas cuidando de su salud, está cuidando de la salud del planeta, está influenciando cómo la sociedad está organizada, cómo el ingreso está siendo distribuido, etcétera, etcétera. Los ingredientes culinarios que en las pirámides tradicionales, puede ver estas pirámides, el aceite aparece ahí por encima, ¿no? Pero solo alguien que no cocina puede pensar que no se debe consumir aceites, porque no se puede cocinar si no se tiene aceites. Entonces,
el mensaje en relación a estos ingredientes culinarios es la cantidad. Simplemente es la cantidad. Usar menos, usar más alimentos y menos ingredientes. Que es que la gente ya tiende mucho a hacer. Sobre los alimentos procesados, los antiguos alimentos procesados, queso, pan, conservas, el mensaje es lo mismo, ¿no? Cantidades pequeñas complementando la alimentación, no sustituyendo la alimentación. El pan es muy interesante. El pan cuando está en una alimentación variada, ¿no? Está bien. Pero cuando el pan expulsa los alimentos y ya no hay más comida, el pan tiene un aspecto negativo. Y el mensaje en relación al alimento ultraprocesado es muy sencilla, evite, ¿no? Y otra vez, hay varias razones para evitarlos. Para su salud, para la salud del planeta, para la cohesión social, para todos los aspectos culturales, la tradición, el patrimonio cultural que es la alimentación. No es bueno este producto. Estos son los mismos en todos los países. Esto ya empieza como algo muy desagradable. Y hay una regla de oro que decimos, intentamos resumir todo. Siempre la guía está así, hecha de capítulos y se encierra con una sentencia de preferencia, muy corta, ¿no? Y esta es, siempre prefiera alimentos naturales, mínimamente procesados y preparaciones hechas de lato a alimentos ultraprocesados. Y somos más claros. Opte por agua, leche, frutas en vez de refrigerantes, bebidas lácteas o bizcochos. No sustituya preparaciones caseras por preparaciones industriales. Y le damos nombres a las cosas, ¿no? Y nombres que la gente entiende. La regla de oro, como dice Michael Pollan en este libro, que es fantástico, si ustedes no lo conocen, ya tiene en español, tiene en portugués, la regla de oro es cocine, ¿no? Y nos vamos en otro aspecto también. Las guías hablan siempre de porciones, ¿no? 2 porciones de vegetales, 3 de frutas, 2 de granos, de esto. Pero esto transforma la alimentación en una prescripción médica, ¿no? Y la alimentación no puede ser así, no va a funcionar. Entonces lo que hicimos, tomamos el primer quintil de los brasileños que más consumen alimentos, que están mucho más próximos de la alimentación tradicional de Brasil, y tomamos fotos de sus comidas, de sus desayunos, almuerzos y cenas. Y de gente de varias regiones de Brasil, tomamos cuidado de tener norte, sur, hombres, mujeres, jóvenes, personas más viejas. Y son varias fotografías. Y al final decimos, bueno, estos son ejemplos de buenas combinaciones, porque la gente ya combina los alimentos de una manera inteligente. Cuando miramos las dietas tradicionales, tenemos que mirarlas como un patrimonio de la sociedad, porque llegamos a eso no al azar, sino que estas combinaciones hacen sentido ambiental, sentido de placer, sentido de salud, todo. Lo que la gente elige después de mucho tiempo, en general, tiene una inteligencia por detrás de eso, ¿no? Este mensaje creo que es muy importante. Pero claro que estos son ejemplos. Y ahí sí el guía tiene una parte más tradicional. Y ahí sí dividimos los alimentos botánicamente, otra vez. Y diciendo, bueno, los frijoles que mostramos en los ejemplos son de este tipo, pero pueden ser hechos de varias otras maneras. Y hay varias orientaciones en relación a preparaciones culinarias, ¿no? Esto para papas, para frijoles, para cereales, para todas las frutas, hortalizas, todo. Hay un capítulo, como dice a ustedes, sobre modos de comer, que es tan importante, sobre todo para la obesidad, es tan importante lo que se come, pero cómo se come, ¿no? Entonces, ahí los mensajes son muy sencillos: comer regularmente y con atención, en lugares adecuados, apropiados, comer en compañía siempre que posible. Bueno, era eso que yo quería decir. Este no es un trabajo individual, es un grupo muy grande, sobre todo este guía alimentario, hubo participación del país todo, y ahí son el nombre de algunos de las personas de mi grupo, y creo que es eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor. Pasamos ahora a una ronda de preguntas.
Los participantes que están afuera pueden escribir en chat y leemos la pregunta en voz alta, y los que están acá les paso el micrófono. Miraba la diferencia con la nueva propuesta de nuestras guías alimentarias, que eliminaron como mensaje principal la comensalidad, se siguen haciendo en términos de nutrientes y no de comidas, y están hechas fundamentalmente para los profesionales y no para la gente. Personalmente pienso que lo que nos llegó, no sé, de la nueva versión de las nuevas guías, espero que con todas las sugerencias que les hemos mandado nunca se publiquen las nuevas versiones, porque son verdaderamente un retroceso, y estoy escuchando las guías de Brasil que me parecen fantásticas, ¿no? Pensar en términos de la gente y no de los profesionales, de las comidas, incluyendo las preparaciones, y no de los nutrientes, y sobre todo recogiendo los cientos de años de ensayo y error de miles de mujeres que ordenaron esas combinaciones, normalmente con la sabiduría ecosistémica de lo que tenían, de lo que podían, de lo que gustaban, que además resultó nutricionalmente adecuado. Me parece que es una buena recomendación para el futuro, ¿no? Poner la ciencia al servicio de la identidad. Una cosa importante, creo que facilitó bastante el trabajo, la aprobación de las guías, porque esas son guías oficiales, no es una guía de la universidad, sino que es una guía del Ministerio de Salud. Fue muy importante, y eso tiene a ver con ustedes, ¿no? O con nosotros, que es la cuestión de las evidencias, de la ciencia por detrás de eso. Entonces, varias recomendaciones ahí ya que están en la guía son, bueno, ya fueron hechas antes o son conocidas, pero fuimos capaces de demostrar que en realidad esto que imaginamos que ocurriría, que la dieta tradicional sería mejor que los alimentos procesados, esto está demostrado. Esto no es una opinión o cosa así. Entonces, creo que sobre todo los epidemiologistas, que trabajan particularmente con epidemiología nutricional, tienen ahí un terreno, una tarea muy importante, ¿no? En los países de generar los datos necesarios que demuestre eso. Y nuestra experiencia muestra que en todos los países la situación es igual. O sea, en todos los países estos nuevos productos que están invadiendo nuestros hábitos alimentarios son de peor calidad. Entonces no lo queremos. Pero es importante demostrar eso en cada país. Creo que esto puede ayudar mucho. Entonces eso es un desafío que yo dejo aquí a Argentina, a los epidemiólogos de Argentina, que se pongan a estudiar eso y a generar la evidencia necesaria para demostrar, que estoy seguro que va a ser la cosa muy semejante, porque, como decía, estos productos son los mismos en todos los países. Entonces, van a hacer los estudios y van a encontrar lo mismo, porque son los mismos los productos. La alimentación varía, claro, de país para país, y hay problemas que se tienen que arreglar, pero en general lo que encontramos es que los patrones tradicionales de alimentación son más saludables y pueden ser mejorados, ¿no? Entonces, no, pero hay creo que claro, esto no explica todo, pero generar datos que demuestren la evidencia de que los patrones tradicionales de alimentación son superiores, creo que es bastante importante. Disculpe, pero acá generalmente los ultraprocesados se publicitan como la alimentación moderna, balanceada y saludable. Nosotros no tenemos, y económica, no tenemos regulación de la publicidad. Y nosotros tenemos que ir con la educación alimentaria, que tiene acá prácticamente nulo
nulo apoyo económico, digamos, desde el Estado, desde la academia, contra una inversión gigantesca de estas transnacionales de la alimentación que hacen ver a través de la publicidad que el alimento fresco es antiguo, es trabajoso de preparar y además bueno, al no estar fortificado no es adecuado frente a los alimentos ultraprocesados que se venden como si fueran modernos, baratos y tienen todas las virtudes. No, y es interesante eso, que incluso a la cuestión de precio, no son más baratos. Mismo en Brasil hicimos un estudio exactamente comparando costos. Entonces comparamos el costo de la cesta básica de alimentos ultraprocesados, comparamos con el restante de la dieta. Son más caros. Pero como tú decías, ahí estamos tratando de ideología. La propaganda nos convence que son más prácticos, que son incluso más baratos, cuando no son. Porque la gente, como son paquetes muy pequeños, por ejemplo, la gente, eso cuesta muy poco, R$1, R$2. Pero si compara con la misma cantidad, los alimentos son más caros. Pero esto yo concuerdo enteramente, la regulación de la publicidad es esencial, porque el factor más que económico, en el momento que vivimos en Brasil, Argentina, Chile, más que económico, es subjetivo. O sea, la publicidad juega un papel muy importante en nuestros países. En países como Estados Unidos y Reino Unido, donde la gente perdió prácticamente todo el patrimonio que tenía en su alimentación, ahora los cambios son de productos, ¿no? La persona va del producto ultraprocesado A para el producto B, pero ya el mercado ya está saturado. Y en ese caso el precio es muy importante, porque los alimentos naturales, estos ahí ya cuestan mucho más. Pero en nuestros países la regulación de la publicidad es aún más importante, porque digamos, la lucha está en curso, ¿no? El proceso está en curso. La sustitución de alimentos está, como se ve en Brasil, 20% de los alimentos son ultraprocesados, pero podemos llegar a 50 y 60, ¿no? Entonces, en este momento el control de la publicidad es esencial y está se formando un consenso en todo el mundo que llegó el momento de hacer esta regulación. Yo creo que nuestro trabajo va a ser que esto no tarde mucho, pero yo estoy seguro que los países van a empezar a regular. Es imposible, porque los costos para la salud incluso, ¿no? Los costos del diabetes, de las enfermedades crónicas. México, el país que tiene más casos, muertes por diabetes en todo el mundo. El costo del diabetes para México es fantástico. Por eso están haciendo esto, haciendo medidas duras, porque ya no pueden pagar, ¿no? Entonces hay de alguna manera, para no poner la cosa muy pesimista, ¿no? Creo que hay algunas victorias recientes en ese sentido, porque los países no pueden aguantar eso. Hay que hacer algo, y la regulación es el camino, ¿no? La regulación sumada a la información, al empoderamiento, a la autonomía de la gente. Hay que tratar de las dos. Buenas tardes. Mi pregunta tiene que ver con algo más operativo en esta línea que usted menciona de generar datos y construir evidencia. Cuando usted menciona los diferentes estudios, el análisis de las canastas de compras. Sí. Es muy difícil para el Estado, ni hablar para un particular, conseguir esos datos que quedan en las cajas registradoras de los grandes mercados. Tuve la oportunidad de trabajar en un programa de un municipio y bueno, los comercios estaban obligados a brindarnos esa información. Quiero saber cómo ustedes en esta investigación se hacían de esta información, de las compras a través de los mercados para hacer estos análisis. Bueno, hay varias maneras por ejemplo, en Chile ahora, ellos
para amparar la legislación que aprobaron ahora reciente de control de publicidad y todo, hicieron un estudio muy sencillo en las tablas de composición de alimentos. Fueron las tablas de composición y calcularon, bueno, si yo combino estos granos, carne, leche, no sé qué, yo tengo esto, en los productos ultraprocesados tengo esto. Claro, no es el ideal porque no sabes el peso de cada... Pero desde eso, esto es lo más sencillo, ¿no? Hacer un estudio de la tabla de composición de alimentos. El otro, más, depende del acceso a los datos, es la encuesta de compras de alimentos. Y esto, todos los países hacen estas encuestas. Todo el país que monitora la inflación tiene que hacer estas encuestas. Estas encuestas son hechas para dar pesos a los alimentos. No lo hacen para ver lo que la gente está comiendo, pero no importa. Es una fuente importante. En Brasil, 85% de todo lo que la gente come, consume en casa. Entonces, con las encuestas de compra de alimentos podemos monitorar 85%. No es todo, pero ya es bastante. El otro dato interesante es de venta de alimentos. Y este es de Euromonitor. Ahí la universidad puede comprar estos datos, ¿no? Hay licencias que se pueden pagar y ahí tiene estas informaciones que son buenas para ver sobre todo el crecimiento. Por ejemplo, esto de México, sabemos que la gente está consumiendo menos refrigerantes por eso, porque se monitoran las ventas, se puede ver eso. Y claro, el ideal es tener encuestas de consumo, ¿no? Encuestas nacionales de consumo, que no sean nacionales, que sean por lo menos subnacionales y hacerlas, claro, esto es lo que da posibilidad de ir más adelante en términos de análisis, ¿no? Pero hay estas posibilidades. No sé en Argentina cuál sería la posibilidad de tener datos, pero esta sería la posibilidad. Compras, ventas, encuestas directas o hasta, como yo decía, ¿no? Tomar las tablas de composición de alimentos y mirar cómo son los alimentos, la composición y cosas así. Hola, yo más que nada quería dar una apreciación que me parece, por lo menos acá en el país, en Argentina, que no se fomenta la educación, digamos, de maneras de cómo preparar los alimentos, ni está mucho la propaganda de estos alimentos ultraprocesados, pero no se informa ni en escuelas ni en ningún lado cómo poder prepararlos y cómo ayudar a las personas, porque yo conozco mucha gente que no sabe cómo preparar los alimentos y prefiere comprar un alimento ya procesado para hacer más fácil, o también que no tienen tiempo para cocinar y la rutina te cansa y eso, y no sé, es una apreciación mía, me parece. Y acá, y capaz uno que está en el tema, que se interesa de investigar, sí sabe, pero hay un montón de gente que no. No sé. Sí, este es, como yo decía, en el guía un capítulo que es muy importante, el capítulo final que trata de los obstáculos. Entonces, los obstáculos tenemos, si me acuerdo, 5. Oferta, encontrar la cosa cierta y no encontrar la no cierta. Precio, oferta, precio, habilidades culinarias, porque uno para comer comida de verdad tiene que prepararlas, ¿no? Algunos pocos alimentos están preparados ya por la naturaleza, la mayoría tienen que ser preparados. Entonces, oferta, precio, habilidades culinarias. Bueno, el último es la publicidad, ¿no? La información que llega a la gente, ¿no? Que no es la información correcta. Y hay uno más que yo. Pero en relación a las habilidades culinarias, el importante, claro, es que la gente aprenda a cocinar, pero antes de eso, la gente tiene que valorizar eso. Entonces, es una lucha ideológica otra vez, ¿no? La gente tiene que valorizar eso. Eso se pasó con la lactancia materna. La lactancia materna, en los años 60, países más ricos, después de América Latina, en los años 70, prácticamente desapareció, ¿no? En mi ciudad, ciudad de San Paulo, la mediana de lactancia materna en la ciudad de San Paulo en 1973 era 28 días.
Así que mitad de las madres daba el pecho hasta menos de un mes. Hoy la mediana es más de un año. Y lo que se ha hecho en este momento, en los años 80, en Brasil, pero en varios otros países pasó lo mismo, fueron campañas exactamente de valorización de la cuestión de la lactancia materna, porque en ese momento también las mujeres recibían la información de que las fórmulas eran algo fantástico, porque las llevarían al mundo moderno y todo eso, y ellas eran flaquitas, su leche no era buena y cosas así. Esa era la información que llegaba. Lo que pasó, dos cosas. Un código que prohibió totalmente la publicidad de fórmulas infantiles, totalmente, cero, no publicidad de alimentos, fórmulas infantiles. Y campañas, ahí sí, masivas, con celebridades, artistas y personas importantes, etc. Y hoy día puedes encontrar madres que no amamantan en Brasil, pero ninguna de ellas va a decir que no amamenta porque no cree que es importante. Entonces, creo que la cuestión de preparación de la comida de verdad y que se necesita prepararlas, la valorización de eso es una cosa ideológica que tiene que se trabajar de dos modos: regulando la exposición de la gente a las inverdades, ¿no? A las informaciones equivocadas, y haciendo que lleguen a ellas las informaciones correctas, ¿no? Y tratando mucho de, porque se decía eso también con las mujeres, ¿no? Van a estar liberadas, no tienen que se ocupar con eso, la fórmula infantil resuelve, no sé qué. Entonces, esta es una mentira, ¿no? Y pasa lo mismo ahora con los otros alimentos. Y tenemos que pensar en términos de estrategias de comunicación exactamente en eso, ¿no? De recuperar, de revalorizar la cuestión de la alimentación. Bueno, yo voy a leer algunas de las preguntas que están haciendo vía web. Gerardo de Chile pregunta, en relación a la regulación, si la regulación no funciona, ¿cuál sería la propuesta alternativa? No, la regulación funciona, ¿no? La regulación... Claro, será, digamos, quizás está formulada, claro, o si no la puede implementar, no sé, la sí. escribió así, quizás a lo mejor esa es la duda, si no se puede implementar o hay dificultades, ¿cuál sería la propuesta sí. alternativa? No, yo no creo que, bueno, en cada país se debe hacer lo que es posible hacer. Ideal es que al mismo tiempo se haga las dos cosas, ¿no? La regulación es necesaria para que la exposición que no queremos disminúa. Y la promoción, la educación, la queremos que llegue a la gente el mensaje correcto. Hacer las dos cosas al mismo tiempo es lo más eficiente, ¿no? Porque va a resultar mejor. Pero si hay posibilidades de empezar de una manera, que se empiece. Porque al mismo tiempo, esto es interesante, ese es un tema interesante y la guía trata de eso. Porque, por ejemplo, decimos, la publicidad. Bueno, es un obstáculo porque el padre puede decir, bueno, yo digo a mi hijo lo que comer, lo que es bueno, pero él está mirando en la televisión, en la calle, todo eso, está teniendo otro tipo de... Claro, el ideal es que él no estuviera expuesto a este tipo de cosas, ¿no? Pero lo que decimos es que ¿cómo se consigue aprobar, por ejemplo en México, cómo consiguieron aprobar los impuestos? Claro que la industria hizo enormes protestos, hicieron amenazas, como están haciendo en Chile ahora, ¿no? Dicen que van a llevar Chile a la Organización Mundial del Comercio, van a expulsar Chile de la Organización Mundial del Comercio porque están queriendo poner advertencias en los alimentos, queriendo no, van a poner porque está aprobado por ley. Hay una presión muy grande, claro, pero lo que pasó en México es que hubo movimientos sociales por detrás de eso que hicieron un trabajo muy fuerte y los políticos, el Congreso fue, digamos, presionado a aprobar la legislación. Entonces, la regulación no es fácil, hay resistencias, pero la forma de superar las resistencias es con la presión de la sociedad. Así que la democracia funciona de esta manera, ¿no? Entonces, la guía alimentaria, mismo que ahora el escenario no es ideal, porque todavía en la televisión en Brasil los niños todavía asisten a cantidad enorme de mentiras, de cosas como les mostré, pero ¿cómo vas a cambiar eso?
el Congreso tiene que cambiar, tiene que haber ley para eso, ¿no? Y el Congreso va a hacer varias propuestas en el Congreso de Brasil, que tiene más de 10 años para regular la publicidad de alimentos, pero no son ni votadas. ¿Por qué? Porque todavía no hay una presión de la sociedad para que sean votadas. Y lo que pensamos que la educación puede ser útil en el sentido de informar a la persona y al ciudadano, y esto la guía lo dice claramente. Sabemos que la situación no es ideal. El ideal sería que los niños, por ejemplo, no fueran expuestos a esta propaganda en la televisión. Pero para conseguir que eso sea regulado, es preciso que la sociedad, incluido la persona que está leyendo la guía, se movimente, ¿no? y haga algo. Entonces, en Brasil, por ejemplo, en las escuelas públicas, Brasil tiene uno de los programas de alimentación escolares mejores, ¿no? Es comida de verdad, los procesados no entran, son alimentos producidos para la agricultura familiar. Bueno, entonces, un ambiente, las horas que el niño está en la escuela es ideal, porque no tiene propaganda, recibe una comida de calidad. Claro, la idea sería que todo el restante del día fuera la misma situación, pero eso se avanza a los pocos, ¿no? No es así. Entonces, no hay contradicción, hay que hacer las dos cosas, ¿eh? Hay que regular y hay que informar a la gente, ¿no? Bueno, Anabela pregunta qué opina de la importancia del etiquetado nutricional claro para el consumidor. Y Trinidad pregunta si el elevado consumo de sodio en alimentos ultraprocesados aumentó los niveles mundiales de la ingesta de sodio y si se ha vuelto una endemia. Es un asunto interesante. Yo ahora estoy parte de un grupo de OPS que está discutiendo exactamente eso, los criterios para etiquetado para América Latina. Y bueno, mi posición en relación a eso es que el alimento sano no necesita etiquetado. ¿Sí? No hace sentido las guías brasileñas, ¿no? Si tomamos las guías brasileñas, ¿qué sirve etiquetado? Voy a poner un tomate que tiene licopeno, que tiene... No, la gente sabe que los tomates son buenos. Y el mensaje es, bueno, no solo tomate, pero verduras y todo. Entonces, los alimentos naturales no necesitan etiquetado. Ni los ingredientes culinarios. Decir que la sal tiene sal, o que el azúcar tiene azúcar, o que el aceite tiene grasa, es absurdo, ¿no? La orientación en relación a alimentos es la variedad, hay que variar, hay que combinar alimentos. En relación a los ingredientes culinarios, hay que usar cantidades pequeñas. Y es esto, no necesita etiquetado nada. Bueno, el etiquetado es necesario para los alimentos procesados y ultraprocesados. En este caso, ¿y por qué son necesarios? Porque la adición que se hace en el caso de los procesados, la cantidad de sal, la cantidad de azúcar que se adiciona a esos procesados es importante y el consumidor tiene que saber. Y si tiene necesidad de comer un alimento procesado, que coma lo que tiene menos sal, menos azúcar. Entonces es importante que tenga, pero el etiquetado tiene que informar. No puede ser el etiquetado tiene sido mucho una propaganda en realidad. Porque como las decisiones del etiquetado son tomadas por los gobiernos, pero por sugerencia de las industrias, al final los modelos de etiquetado que tenemos, mira, no sé si como aquí en Argentina, pero en Brasil el etiquetado, cuando decimos grasa saturada, dice que el producto, al final dice algo así, como el producto atiende 100% de las recomendaciones en grasa saturada. Grasa saturada no tiene recomendación, no hay, es cero, no queremos nada. Claro, algunas podemos consumir, 10% sería la cantidad, pero lo pone para el hierro la misma información que pone para grasa saturada, para proteína lo mismo que para azúcar. Es decir, estas informaciones son inútiles, son totalmente, bueno, equivocadas. Entonces, lo que veo es etiquetado para alimentos procesados y ultraprocesados, informaciones muy claras. Si esto tiene mucho sal, tiene que estar escrito, como en el caso de Chile, alto en sal, alto en azúcar. No tiene que tener nada, ninguna otra información. Nadie va a hacer cálculos de
que tiene no sé cuánto y se suma con esto. No queremos que la gente haga eso. Queremos que la gente mire un producto y diga alto en sal. Si yo estoy preocupado con el sodio, no voy a comer o voy a comer menos. Así lo veo etiquetado. Algo como para advertir a la gente de que se tiene que comer un alimento procesado o ultraprocesado, que elija los que son menos peores, ¿no? Y lo que es verdad es que si seguimos las recomendaciones de OMS, la gran mayoría de los ultraprocesados van a estar alto en alguna cosa y probablemente alto en muchas cosas, ¿no? Pero entonces el etiquetado va a tener un papel de hacer con que el consumo de esos productos se reduzca. Y es esto que queremos. Entonces, el etiquetado es importante dentro de esta perspectiva. Perfecto. Le retiro la otra pregunta de Trinidad. Si el elevado consumo de sodio en alimentos ultraprocesados aumentó los niveles mundiales de ingesta de sodio y si se volvió una endemia. Por favor, ¿puede repetir un poquito más? ¿El elevado consumo de sodio en alimentos ultraprocesados aumentó los niveles mundiales de la ingesta de sodio? ¿Se volvió una endemia? De esto no tengo datos. Bueno, esto va a depender un poco de país para país. En general, esto en todos los países, los productos ultraprocesados tienen 2, 3, 4 veces más sodio, lo que sería el máximo, ¿no? El consumo de, digamos, 1 grama por 1000 kilocalorías, ellos tienen 2, 3. El restante de la dieta varía de país para país. Hay países en que hay una tradición muy grande, como Brasil, por nuestra herencia de los portugueses, la gente cocina con mucho sal. Entonces, en el caso de Brasil, tenemos claro que para bajar el consumo de sodio tenemos que actuar en 2 frentes, ¿no? Una, reduciendo el consumo de ultraprocesados y la otra, orientando a la gente que cocine con menos sal. Pero esto varía de país para país. Hay muchos países donde la alimentación no hay esta tradición en usar mucho sal para cocinar y ahí el problema está restrito a los ultraprocesados. Pero yo no sabería decir, lo que sabemos sí es que los productos ultraprocesados están aumentando en toda parte, esto los mostré. Sabemos que ellos tienen más sal de lo que sería necesario. Saber si esto tiene impacto en el consumo total de sodio en los países depende mucho del resto de la dieta. Y no conozco estudios específicos que respondan a eso. Gerardo Blas pregunta cuáles son las propuestas para poder insertar correctos hábitos alimentarios en una cultura viciada por la mala alimentación. ¿El comienzo era? ¿Cuáles son las propuestas para poder insertar correctos hábitos alimentarios en una cultura viciada por la mala alimentación? Bueno, ese es un problema complicado. Si pensamos en términos de la transición alimentaria, si tomamos países como Brasil, como Perú, como Colombia, que son países que están aún en un estadio, digamos, menos avanzado de la transición, es más fácil, ¿no? Entonces, lo que decimos en Brasil es que si la población total se alimenta como el primer quintil de los que se alimentan mejor, ¿no? Los problemas estarían resueltos. Y entonces, lo que estamos proponiendo no es una dieta mediterránea o una dieta de China o de Japón, es una dieta de Brasil, que la gente consume en Brasil. Cuando vamos a un país donde la dieta, como dice la pregunta, ya está totalmente dominada por productos ultraprocesados, que la gente no cocina, ya no consume comida de verdad, eso es mucho más difícil. Primero es un proceso que va a tardar más tiempo, ¿no? Pero creo que la solución es la misma, ¿no? Regulación e información y tener un poco de paciencia, que esto va a costar, porque esto es cultura, ¿no? Alimentación es cultura. Si la cultura está totalmente dominada y está ya en un estadio que la cultura tradicional casi no existe más, recuperarla es más difícil. Pero creo que no hay otra solución. Ese es el problema, no hay otra solución. La solución ni en estos países es la reformulación de los productos. Y esto es muy importante. Y esto hoy día es un divisor de aguas en la área de los
estudioso de la nutrición. Porque hay mucha gente que dice, no, esto es imposible, sobre todo los americanos, ¿no? Ellos dicen eso, no, esto es imposible, esto es ideal, lo que están proponiendo en la guía brasileña es lo ideal, pero esto no tiene cero chance de ocurrir. Entonces, lo que tenemos que hacer es sentar con los señores de Coca-Cola, de PepsiCo, de Nestlé, y hablar con ellos para ver si hacen productos mejores. Yo no creo que esta es una solución. Y sobre todo si estamos preocupados. Eso es interesante. Cuando miramos ahora como epidemiologistas, que ustedes son también, cuando miramos los indicadores de salud, mismo en los Estados Unidos, uno nota colesterol cada vez mejor, ¿no? Bajando, enfermedades cardiovasculares también bajando, manejo por manejo mejor, tabaco cayendo. Hay varios, mismo en relación a enfermedades crónicas, hay varias tendencias que son positivas. Lo que es negativo es obesidad y diabetes. Estos son los grandes problemas. Entonces, en estos países, la reformulación de productos no va a resolver eso. Si un paquete de papitas tiene menos sal, no va a resolver la obesidad, no va a resolver la diabetes. Porque estas enfermedades dependen de azúcar, dependen de densidad energética, de la ausencia de fibras en la alimentación, del marketing, de la publicidad. Si esto no se resuelve, disminuir la sal, claro que es importante, claro que es bueno, pero esto no va a resolver el problema, ni en estos países. Entonces, lamentablemente, ellos llegaron a un punto en que la alimentación sana casi no existe, pero no hay otra solución sino recuperar estos hábitos que algún día tuvieron las personas en los Estados Unidos, como en toda parte, ¿no? Pero hay un divisor de aguas en eso. Hay mucha gente que no acredita que es posible y que lo único que se tiene que hacer es tener mejores ingenieros para hacer productos más sanos. Pero no es mi opinión. Ana Soruco pregunta si se analizó la posibilidad de subclasificar los alimentos procesados por grado de refinamiento. Granos enteros, harinas integrales, harinas refinadas. Bueno, este es un poco en la área de la reformulación, ¿no? Entonces, claro, si yo utilizo una... Pero es muy complicado. Por ejemplo, tomemos la cosa de los llamados cereales integrales, ¿no? Los panes, por ejemplo, ¿no? Bizcochos y cosas hechas con harina. Lo que es la harina integral, no es la harina integral. La harina integral es un producto que tiene proporciones de germen, de fibra y de amido, digamos, semejantes al grano entero. Así que ya no es el grano entero, son combinaciones de varios ingredientes y no sabemos si esto tiene la misma función del grano entero. Entonces es muy peligroso eso, porque cuando entramos en estos de reformulación, empezamos a entrar en un terreno desconocido. Y la pregunta que se queda es esta: ¿precisamos de eso? Porque la cosa, por ejemplo, el refinamiento es un punto interesante. Por ejemplo, en Brasil la gente come, no sé, en Argentina, ¿arroz se come mucho aquí en Argentina? ¿Arroz? No mucho, ¿no? Bueno, y arroz blanco, probable, ¿no? Bueno, en Brasil se come arroz blanco, a veces integral también, pero en general blanco. Pero para muchas preparaciones, cuando se hace feijoada, por ejemplo, en Brasil, no se puede comer en arroz integral, tiene que ser arroz blanco, para estar, bueno, así que es, ¿no? La gente no combina. Pero ¿por qué no hay problema con el arroz blanco? Porque se come con los frijoles. Entonces, la fibra que no tenemos en el arroz, tenemos en el frijol. Entonces, y en general, cuando estamos tratando, en Asia comen arroz blanco, ¿no? Pero comen con verduras,
Entonces, los padrones tradicionales de alimentación, mismo cuando ellos incluyen algunos alimentos que son refinados en ese sentido, el total es adecuado, es apropiado. Entonces, esto y ahí tenemos que recuperar la cuestión de la alimentación como una práctica cultural. No podemos tratar los alimentos como medicamentos. Entonces, en nuestra guía no insistimos en eso. No, arroz integral, no. Arroz blanco es veneno, no coma. No. Si puedes a veces comer arroz integral, está bien. Pero si comes el arroz con otros alimentos, con verduras, con frijol, está bien, ¿no? Y la gente, porque no tenemos una evidencia tan fuerte a punto de cobrar de la persona un cambio que va a ser muy difícil, porque está en su cultura. Entonces, esto lo que se llama a veces nutricionismo, ¿no? ¿Qué es nutricionismo? Es la falsa ciencia de la nutrición, ¿no? Que piensa que conoce todo y yo voy a te dar una orientación aquí que va a tener todo lo que necesita y todo. Pero no es así, ¿no? Y la alimentación, como yo decía, tiene varias dimensiones, incluso culturales. Entonces, antes de las recomendaciones, tiene que llevar en cuenta todo eso, ¿no? Todo el grado. Ahora, claro, si la gente tiene una alimentación que es toda basada en productos ultraprocesados, entonces eso se aplica. Bueno, si voy a comer un bizcocho, que sea un bizcocho con harina integral. Pero si la gente come comida, esto es menos importante. Marcela pregunta si las 4 recomendaciones fueron probadas en la población. ¿Si fueron aprobadas? Probadas. Probadas. Sí, en términos de que las recomendaciones fueron hechas basadas en una encuesta nacional probabilística de 40.000 personas y las recomendaciones son exactamente las prácticas alimentarias de una parte de esta población y lo que hicimos fue demostrar que esta parte de la población que sigue estas recomendaciones es la parte que tiene la dieta mejor, que más se aproxima de las recomendaciones nutricionales, que tiene menos obesidad. Entonces, en este sentido, no fueron probadas, pero fueron basadas en eso. Otra cosa diferente que tal vez la pregunta quiera saber es si los mensajes van a funcionar. Esta es otra cosa. Y ahí en esto estamos trabajando ahora, ¿no? Con oficinas, con estrategias de diseminación del contenido del guía y de evaluación de las recomendaciones. Entonces, esto está en curso, ¿no? Pero primero teníamos que tener las recomendaciones basadas en evidencia y ahora vamos a poder estudiar en qué medida, cuál es el beneficio que vamos a tener de estas recomendaciones, ¿no? Porque hubo algunas críticas en Brasil en términos de eso, de que porque ahí tenemos que discutir el asunto de evidencia de salud pública, ¿no? ¿Cuál es el nivel de evidencia que uno necesita para implantar políticas públicas? Y si vamos a esperar estudios controlados, randomizados, para orientaciones sobre alimentación, vamos a esperar 100 años, ¿no? Y no podemos esperar. Entonces, las recomendaciones usan lo que llamamos la mejor evidencia que teníamos cuando escribimos las guías. Las mejores evidencias fueron utilizadas. Esto no quiere decir que hay cosas que gustaríamos de saber y no sabemos, vamos a ver en el futuro, pero esto nos impide de empezar, porque, mira, no hacer nada es hacer algo. Entonces, no tener una guía informando a la población sobre la alimentación es una decisión política. Y hacer eso significa que vamos a asistir a estas estadísticas siguiendo. Y cuando tengamos, al final, en el futuro, la evidencia que queremos, ya vamos a tener un avance tan grande de esos productos que ya va a ser mucho más difícil. Entonces, es un tema un poco... Bueno, y las últimas 2 preguntas las leo juntas porque creo que están relacionadas. Bueno, una dice, ¿cómo se puede lograr que la población cocine si las mujeres no tienen tiempo, trabajan fuera de la casa y llegan cansadas al hogar?
Y Delianín pregunta qué políticas se intentan implementar para trabajar la comensalidad, especialmente en el área laboral. Bueno, el asunto de género es muy importante. Bueno, el grupo que elaboró el guía, no necesito decir que 95% eran mujeres, ¿no? Y este tema surgió todo el tiempo. Entonces, yo recomiendo la lectura del guía porque en estos obstáculos hay mucha cosa dedicada a eso, ¿no? Y claro que cuando se promueve la alimentación, el preparo de alimentos, la propuesta es claro, es de envolver a la familia toda, en todo, ¿no? En las compras, en el preparo, en los niños y todos. Y se gana mucho cuando se consigue eso, ¿no? Entonces, claro que y al mismo tiempo otra cosa, no estamos, a veces puede parecer que estamos proponiendo una vuelta al pasado, no estamos proponiendo algo en el futuro. Esto, por ejemplo, de que toda la familia se envuelve en el preparo de alimentos, es una cosa que no está en el pasado, ¿no? Pero queremos ver en el futuro. Entonces, y otra cosa, por ejemplo, es la industria. No somos contra la industria. Primeramente que varios de esos productos como aceites, como yo decía, los ingredientes culinarios, mismo el alimento procesado, los panes, los quesos, son importantes en la alimentación. Hay un grupo específico de productos, de un tipo específico de industria que es perjudicial actualmente. Entonces, no es contra la industria. Y una cosa muy importante es que la industria puede, y esto ya es un movimiento, no sé si en Argentina, pero esto se mira ya, en Brasil todavía no está tan fuerte, pero hay un movimiento en Europa sobre todo, de varios supermercados con alimentos, con estas cosas que se hacen el mismo día, ¿no? Comidas frescas y que están ahí embaladas y que la gente que no tiene tiempo de cocinar pasa, compra. ¿Cómo? Acá se llama cuarta gama. Bueno, esto es un terreno donde la industria puede, porque es verdad, hoy la gente trabaja lejos, entonces tiene menos tiempo. Entonces, esto de tener verduras ya cortadas, limpiadas, todo esto es fantástico y se puede tener. En el pasado no había eso, pero ahora hay que haber. Entonces, el sistema privado ellos tienen como ganar plata con la alimentación, haciendo, por ejemplo, eso, facilitando la vida de la gente para que preparen alimentos en su casa y eviten los ultraprocesados. Entonces, esto es interesante. Relacionado a eso, interesante, en Brasil, por ejemplo, la gente, todavía estas redes tipo McDonald's y otras, no tienen mucho suceso. Claro, existen un montón, pero la escuela donde yo trabajo, en la universidad, es una región donde está el hospital, de clínicas, bueno, hay mucha gente trabajando ahí, nadie vuelve a sus casas porque viven lejos en general. La inmensa mayoría de la gente come o en cantinas que están en el propio hospital o la escuela, o en varios bares y restaurantes que tienen esta comida por kilo, ¿no? Que se prepara y se paga solo por la cantidad, comida fresca. Entonces, y esto es un mercado increíble, varios restaurantes incluso que a la noche venden, bueno, son caros, en la hora del almuerzo preparan estos buffets con verduras, se comen comidas variadas a un precio razonable y la gente prefiere. La gente no va, el McDonald's está ahí, aún más la gente más joven, pero la gente prefiere comida. Si tiene posibilidad, prefiere comida. Entonces, pero este es un otro sector privado de los restaurantes que pueden ganar plata con eso. Entonces, esto es interesante pensar un poco en eso. En el sistema alimentario, sabemos quiénes son los malos, ¿no? Los que producen los ultraprocesados. Pero, ¿dónde está el sector privado que puede ganar dinero, que puede producir con salud, ¿no? En parte, por ejemplo, son estos restaurantes que ofrecen comida y que tuvieran la agilidad de pensar, bueno, la gente no tiene mucho tiempo, entonces hay que hacer una cosa más rápida, pero tiene que ser comida fresca y todo. Entonces, es un sector privado que creció mucho y se adaptó a los nuevos tiempos.
Así cuando la gente dice, no, nadie tiene tiempo, no, es una visión muy, otra vez, ideológica. La gente no quiere cambiar y encuentra argumentos ¿no? de que dicen, no, es imposible, y no es, creo que es. Y varios países tienen hecho avances, y me sorprendió, yo estuve en Europa ahora reciente, y me sorprendió eso, de ver cómo la gente, mismo en lugares turísticos, y había lugares donde se comía comida, había comida ahí, la gente... Entonces, puede ser difícil, pero no es imposible. Bueno, sí. Buenas tardes. Quería preguntarle si a través del programa Bolsa Familia hay alguna medida que favorezca la compra de productos frescos o si se está pensando alguna medida financiera como para favorecer en ese sentido. El Bolsa Familia, que es un programa de distribución de ingresos, ¿no? Muy bien sucedido en términos de reducción de la pobreza en Brasil. Fantástico programa que ya tiene muchos años, empezó en los años 90 y hay varias evaluaciones mostrando eso, que bueno, tiene un costo muy pequeño de administrativo, el dinero llega directamente, va a la mujer en la familia. Esto movimenta, sobre todo en áreas pequeñas, ciudades pequeñas, tiene una importancia fantástica, porque en muchos municipios que son muy pobres, 80% de las personas reciben este dinero, todo esto movimenta la economía, pero este programa en realidad sucedió a los antiguos programas de distribución de alimentos, ¿no? En el área de salud había un programa en Brasil con varios países que distribuían cestas básicas y alimentos a las familias de niños y todo eso. Y el Bolsa Familia empieza para esta edad de niños exactamente con el mismo presupuesto del programa de distribución de alimentos. Entonces, y como es un programa descentralizado, los alcaldes son los que administran. El Ministerio de Salud que pasaba los alimentos o los recursos para comprar los alimentos para dar a la gente, pasaba los alimentos, no los recursos. Ofrece a los alcaldes, quieren seguir con este programa de distribuir arroz, frijol, leche, aceite a las familias pobres o quieren participar del Bolsa Familia, que va a distribuir directamente ingresos. Claro que los alcaldes todos prefirieron y ahí el programa fue sustituido. Pero ¿por qué yo digo eso? Porque la idea era que la gente tiene que tener plata, tiene que tener un mínimo de ingreso. Y lo que la gente va a hacer con eso, no queremos decir compre eso, compre... No había clima para eso, porque estaban sustituyendo exactamente un programa que tenía esta idea. No vamos a dar dinero, sino que vamos a dar los alimentos directamente. Entonces, esto nunca pasó, nunca fue en realidad... Pero la idea es que las contrapartidas. Entonces, la gente que son clientes del Bolsa Familia tiene que necesariamente, si tienen niños pequeños, tiene que estar en los centros de salud, hacer prenatal, consultas, de todo. Si está en la edad escolar, tiene que estar en la escuela. Entonces, la idea es que esta clientela del programa frecuenta los servicios públicos, ¿no? Y es ahí donde deben recibir la información. Entonces, esto que es la expectativa, y ahora vamos a empezar un proyecto de entrenamiento de los agentes de salud con la guía alimentaria, para que ellos sean los diseminadores de estos mensajes a la población, que va obligatoriamente a incluir los clientes, la gente que recibe el Bolsa Familia. Y lo mismo en las escuelas. Entonces, la idea es que las familias van a recibir estas informaciones de los servicios públicos, pero esto no va a ser ligado directamente al Bolsa Familia. En ese sentido, tiene que gastar tanto con eso, con eso. Empezó así, el Bolsa Familia en realidad empezó de una manera con cupos que la gente recibía que tenían que comprar en el comercio local. Pero eso creaba una confusión muy grande. Y ahí se aproxima de la cosa del food stamps en Estados Unidos, ¿no? Que la gente no puede comprar algunas cosas, puede comprar otras. Pero eso no, creo que va a seguir siendo una cosa de ingreso y la información, la educación de la gente va a se dar cuando la gente frecuente en los servicios públicos.
Bueno, si no hay más preguntas, entonces agradecemos la excelente presentación del profesor Monteiro y les recuerdo que la conferencia va a estar disponible vía web en la página de la universidad en Tu Salud Colectiva. Muchas gracias. Muchas gracias.